Ya estamos en encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros en esta mañana de miércoles. Dagoberto Gutiérrez nos acompaña ya en el set para poder platicar de varias cosas. Dagoberto, yo quería comenzar preguntándote cómo analizas tú el tema de la democracia en El Salvador. Hay una situación que se está viviendo con una tercera vía de candidatos presidenciales como es Nayib Bukele. Nayib Bukele, con Nuevas Ideas, ha presentado al Tribunal Supremo Electoral 200.000 firmas. Aún no inscriben al partido Nuevas Ideas el Tribunal Supremo Electoral. Y por otro lado, Nayib hace una alianza con Cambio Democrático, con el CD. Pero de repente surgen las voces de la Sala de lo Constitucional diciendo, tenemos un juicio pendiente con el CD, puede ser que lo invalidemos o no. Pero al parecer, cuando uno lee todas estas cosas, dice uno, bueno, ¿qué está pasando en el país? El mismo candidato Hugo Martínez en este set dijo la semana anterior, deberían dejar participar a las personas que están aptas para poder participar en elecciones presidenciales. No sé cuál es el problema, pero alguna gente está insistiendo en tratar de inhabilitar en el caso a Nayib Bukele. Sobre ese panorama, Dagoberto, ¿cómo podemos medir entonces la democracia que vivimos después de los acuerdos de paz en nuestro país? Muy buena pregunta. Y antes de abordar eso, quiero dar un saludo al pueblo de los Estados Unidos por su independencia. Tanto al pueblo anglosajón como al pueblo estadounidense latino y al pueblo estadounidense asiático. Un abrazo para todos. Y también un saludo fervoroso al pueblo mexicano por la histórica victoria de Andrés Manuel López Obrador, por sus gestos iniciales, por el entusiasmo que eso despierta en el pueblo de México y también en nuestro pueblo. López Obrador puede demostrar qué es lo que significa un gobierno de izquierdas y qué es lo que significa una posición política de izquierdas. Es importante seguir atentamente eso, esa experiencia. Un abrazo. ¿Qué es democracia? La democracia tiene una profunda relación con la dictadura. Y la dictadura tiene una profunda relación con la democracia. El tema, sin embargo, es que a nosotros nos han enseñado a pensar en blanco y negro, de una manera simple. ¿O es blanco o es negro? O es negro. No de una manera sencilla, que siempre es compleja, sino de una manera simple. No nos han explicado que el principio tiene que ver con el fin, que lo justo tiene que ver con lo injusto, que la verdad tiene que ver con lo falso, tal como aparece en la realidad. Hay democracia en una sociedad cuando hay un Estado que organiza la supremacía de la mayoría sobre la minoría. Democracia es una forma de Estado, que aparece en la historia, por lo menos lo que se registra, en una dictadura. En Atenas, en donde parece que se inventó la palabra, el 90% de la población de Atenas era esclava. Y del 10% restante, un 3% eran libertos, esclavos que habían ganado su libertad. Un 7% eran hombres y mujeres libres. Muy bien, ese 7% no trabajaban y consideraban que el trabajo era ofensivo. Y esos eran los grandes pensadores, los matemáticos, los grandes filósofos que nosotros intentamos conocer hasta ahora. Ellos inventaron la palabra democracia. Y cuando hablaron del pueblo, se estaban refiriendo a ellos, a esa minoría. Porque no a la mayoría. No, porque el resto no existía. El esclavo, la esencia jurídica del esclavo es que el esclavo es una cosa que yo puedo vender. Esta es la esencia del esclavo.
Yo puedo vender. La esencia del esclavo no tiene que ver con el sometimiento ni con la explotación. No, es que yo puedo venderte. Yo puedo venderte. Entonces, la democracia era el gobierno de esa minoría opulenta y talentosa. Estoy hablando de Atenas. Vean el origen de la figura. Entonces, ¿y por qué es viable decir que en una democracia hay una dictadura? ¿Y por qué? Es porque nunca la democracia es para todos. Y nunca la dictadura es para todos. No. En nuestro país, por ejemplo, a mí me preguntan en un microbús, mira, ¿y vos qué crees? ¿Hay democracia aquí en El Salvador? Porque somos inteligentes y hacemos preguntas inteligentes. ¿No? Y entonces, yo digo, sí. ¿Y por qué? Es porque así lo dice la Constitución. La Constitución dice, el gobierno es republicano, democrático y representativo. Bueno, entonces hay democracia. ¿Y hay dictadura? Yo digo, sí. Claro, eso ya no aparece en la Constitución. Y la democracia que existe, ¿es democracia de la mayoría o democracia de la minoría? Esta es, en el caso de la democracia, la pregunta fundamental. Yo siempre debo preguntarme, ¿de quién es la democracia? ¿Y para quién es la democracia? Lo mismo ocurre con el progreso. Exactamente lo mismo. ¿Para quién es el progreso? ¿Y para quién es la democracia? En mi país, la democracia es para una minoría. Claro, una minoría opulenta que está haciendo inmensos negocios, que está construyendo grandes edificios, grandes hoteles, grandes ingresos, que aparecen todas las semanas haciendo sus publicaciones y presentando sus negocios. Mientras la inmensa mayoría no tiene ni agua. Y no me refiero a la acción militar que se ejecutó hace unos días. No estoy hablando de eso. En general. Y cuando se dice, Dago, por ejemplo, el poder para el pueblo. Yo recuerdo cuando Mauricio Funes gana en el 2009, se dijo, bueno, ahora sí el pueblo va a gobernar. Ahora sí el poder está en las manos del pueblo. La figura de la democracia en nuestro país, como tú la estás ilustrando, ¿dónde queda ese poder del pueblo entonces? Ese es un texto constitucional muy importante y es un discurso de ocasión. De ocasión. Termino la idea. ¿Aquí hay dictadura? Sí, hay dictadura. Por supuesto. ¿Y hay democracia? Sí, también hay democracia. Claro. Hay democracia de una minoría. Y hay dictadura para la mayoría. Claro. Hay dictadura para la mayoría. Y democracia para una minoría. Si aquí hubiera una democracia de la mayoría, ¿qué sería esta democracia de la mayoría para la minoría opulenta? Sería dictadura. Ahora, el concepto de pueblo es diferente al concepto gente. Cuando yo hablo de la gente, estoy en un terreno antropológico y sociológico. Me estoy refiriendo al ser humano. A los seres humanos en general. De carne y hueso. La gente que llora, la gente que ríe, la gente que sufre. Es el ser humano. El concepto gente es más general, más abarcante y más extenso. Pero cuando yo hablo de pueblo, aquí ya estoy entrando en una categoría jurídica política. Pueblo es el súbdito. Ve qué figura. ¿Y por qué? Porque es el que vota. El que elige. El que vota. El que elige es otro. Sí. El que vota. El que vota. Pero no elige. La dictadura elige. Claro. Es que una cosa es votar y otra cosa es elegir.
En mi país, la democracia se expresa en las elecciones, pero no tiene nada que ver con la economía. Se dice que la sociedad es democrática cuando la gente vota, aunque no elija, eso no tiene importancia. Mira, pero eso no tiene que ver con la economía. ¿Cuánto gana la gente? ¿Cómo vive la gente? ¿A dónde vive la gente? ¿Cuánto llora y cuánto sufre la gente? La democracia ya no se mete en eso. O sea, Dago, que cuando nosotros votamos, no necesariamente estamos eligiendo a las personas que nosotros queremos que gobiernen nuestro país. Esta es una precisión necesaria, teórica y práctica. Porque la teoría, no lo olvidemos, es la explicación de un hecho. Cuando hablamos de la teoría, estamos hablando de hechos. Pero yo estoy explicando el hecho. Esa es la teoría. Y esta es una explicación de esa naturaleza. ¿Qué es votar? Votar es el ejercicio de un derecho que se llama sufragio. ¿Y en qué consiste el ejercicio de ese derecho? En marcar una papeleta. Ahora, ¿y qué es elegir? Elegir es el ejercicio real del poder real. Y en este hecho de votar se expresa la diferencia. Yo, votante, ¿he elegido a los candidatos? No. No. ¿He participado? No. ¿La dictadura los eligió? Claro. ¿Y la dictadura me los propone? Seguro. Es como cuando uno va a un comedor y uno quiere comer chile relleno. Y te dicen en el comedor, aquí tenemos frijoles, no sé qué, sándwich, sopa de frijoles nuevos con arroz, huevo frito. Eso es. Y si quieres eso, comes ahí. Y si no, vas a otro lado. Algo así. ¿Y quién determina las reglas? Igual. Las reglas. La dictadura. Claro. ¿Y quién determina el juego? Lo mismo. Entonces, ¿qué hace el pueblo? Votar. ¿Y quién necesita que el pueblo vote? Esta es otra pregunta clave. ¿El pueblo necesita votar? No. ¿El voto de la gente decide sobre la economía del país? No. ¿Sobre la educación del país? No. ¿Sobre la salud del país? No, hombre. ¿El pueblo del voto decide sobre la política agraria? No. Nada de eso. ¿Cómo poder superar esa parte para lograr nosotros elegir? Vamos a haber planteado ese cuestionamiento a Dagoberto después de esta pausa. Vamos a regresar con Dagoberto. Y entonces, ¿cómo vamos a lograr nosotros un día elegir a quienes nos van a gobernar? Ese es el planteamiento que te hago, Dagoberto. Correcto. Para el siguiente bloque. Quiero recordarles también a todos ustedes que hay una nueva opción para poder comer rico, alitas de pollo con sus respectivas salsas. Flying Wings es la propuesta que hacemos. ¿Dónde encontrar Flying Wings? En Multiplaza y también en Metrocentro Santa Ana. Flying Wings es la nueva propuesta para comer ricas alitas con sus respectivas salsas. Si usted quiere ir con sus amigos, con su familia, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, Flying Wings es la propuesta. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Dagoberto Gutiérrez me acompaña en esta oportunidad. Arena eligió su candidato para presidente del país, a Carlos Callejas. El Frente eligió a Hugo Martínez para candidato presidente por el país. Se quedó Javier Simán, se quedó Gerson Martínez en el camino. Hubo elecciones primarias en estos partidos. La base de esos partidos eligió. Pero el pueblo, como tú estás diciendo, en esto poco elige. Y ahora una tercera vía puede ser Nayib Bukele, ex alcalde de San Salvador, pero como que el panorama se le está poniendo difícil. Entonces uno dice, bueno, parte de la democracia que todos puedan competir, pero en el desarrollo de la plática que tenemos con Dagoberto, entonces, si nosotros no estamos eligiendo a esos candidatos, obviamente nosotros no vamos a poder tener control sobre lo que ellos decidan después con nosotros. Correcto.
tenemos dos puntos pendientes en el tintero. Uno, ¿quién necesita que la gente vote? Si el voto de la gente no decide la economía, la educación, la salud, entonces, ¿quién necesita que la gente vote? ¿Y por qué la presión sobre la gente para que vaya a votar? Es que el Estado necesita que la gente vote. El Estado. No estoy hablando del gobierno, sí. No, hablo del Estado. ¿Y por qué? Porque el voto de la gente es lo que le permite al Estado remozar sus aparatos. Cuando la gente vota, lo que está haciendo es remozando los aparatos del Estado. ¿Tú quieres decir que con ese voto que hacemos nosotros le damos, empoderamos al Estado? Al Estado, porque del voto de la gente salen la Asamblea Legislativa. De la Asamblea Legislativa sale un montón de funcionarios. Salen los consejos municipales. Y toda esa aparatura que se monta no está comprometida con la gente. Porque en el sistema legal y político no existen mecanismos que le permitan a la gente supervisar lo que sus representantes hacen. Por eso, en la misma Constitución existe el artículo 125 que dice: los diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo. Ve qué belleza. El mandato imperativo es aquel que establece el control del elector sobre el elegido. Es el poder del pueblo. Es el mandato imperativo. Y mira, Julio, en la Constitución esta figura, mandato imperativo, aparece en minúscula. De tal manera que cuando uno la lee, piensa que es cualquier cosa. Es el representante no representa al representado. Si eso ocurre, quiere decir que la democracia representativa tiene diarrea. Y entonces, y vos preguntás, ¿y esto cómo se arregla? Ah, se arregla con más democracia. Lo que está planteado es la democratización de la democracia. Estamos hablando de una democracia participativa y una democracia protagónica, en donde la gente, que es la que sostiene al Estado, que es la que le paga al presidente, que es la que le paga a todos los funcionarios que son sus empleados, empleados de la gente. Hay una pequeña porción de personas que, digamos, son afiliados a un partido político y ellos internamente hacen sus elecciones, digamos, como ha sucedido en el país, pero la mayoría de personas, Dago, nada más nos toca ver y decir: vamos a ver cuáles son los candidatos, este es el candidato de estos y este es el candidato de estos, pero realmente es por medio de los partidos políticos que tienen esa potestad de los partidos políticos, dicen otros. Fuera de los partidos políticos no puede haber nada más. Claro. Esto quiere decir que solo hay una política en el país, que es la política del Estado, y no la política de la gente. Mira qué filosofía. El poder está organizado de esa manera. Y así se delineó en los momentos en que la antigua guerrilla, una parte de los mandos guerrilleros, negociaron después de la guerra civil con una parte de la oligarquía. Se renunció a la política, se renunció al poder y se renunció a la posguerra. Se disolvieron todas las organizaciones sociales, los movimientos sociales, y ahí se estableció el monumento a la política del Estado como única política. Única política. Esa filosofía del poder es justamente lo que se derrumbó el 4 de marzo. Y lo que se derrumbó cuando la gente dio 200,000 firmas para un movimiento que aún no existía. En esa misma línea, entonces, la dictadura
es la que está poniendo obstáculos para que personas que no estén dentro de ese círculo puedan ser elegidos como gobernantes. Hablemos del caso de Nayib Bukele. Claro. Realmente es el caso del pueblo. Aquí, históricamente, estamos frente a una nueva rebelión. Hace 50 años, un grupo de gente de la pequeña burguesía intelectual nos rebelamos frente a la dictadura militar de derecha montada en el país en 1932, que convirtió a la Fuerza Armada en clase gobernante, mientras la oligarquía seguía siendo la clase dominante. En esos años, nosotros, que éramos estudiantes universitarios, nos rebelamos y fuimos a la lucha armada y a la guerra. Esa fue una rebelión. La guerra civil fue una guerra campesina. Y los campesinos son también pequeños burgueses. Esa guerra duró 20 años e implicó unos acuerdos de paz que modernizaron, perfumaron, depilaron, peinaron el mismo régimen político. Muy bien. Han pasado casi 30 años de que terminó la guerra civil. Ya existía en la Constitución de 1983 el artículo 85. En ese artículo se le entregó a los partidos políticos la propiedad del Estado. Los dueños del Estado son los partidos políticos. De ahí nace todo. Sí. El sistema político es pluralista y se expresa a través de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Punto. 30 años después, como el acuerdo entre parte de los mandos guerrilleros y la oligarquía fue para montar un neoliberalismo brutal, absoluto, ciego, total, los partidos políticos son empresas. No hacen política, hacen negocios. Y la oligarquía, que fue la que ganó la guerra civil, es la que hace los mayores negocios. Y no permiten a nadie participar en actividad económica importante. Muy bien. Esta situación genera una nueva rebelión. Pero en este caso no se trata de la pequeña burguesía intelectual, se trata de pequeña burguesía empresarial. Nosotros fuimos muchachos y muchachas de los institutos nacionales, de las escuelas públicas. Yo del INSA en Santana. Aquí no. Aquí se trata de muchachos de otros colegios que se levantan contra el muro de los partidos políticos, que es un muro empresarial, muro de negocios, se levantan contra el poder omnímodo de las oligarquías, fortalecida por la forma en que finalizó la guerra civil. Es esa rebelión. Ahora bien, la clave aquí es el pueblo. Quien se rebela es el pueblo. Y el pueblo se rebela porque está harto. Antes de pensar el pueblo en decir, bueno, Nayib Bukele puede ser una buena opción, antes de pensar en eso, el pueblo dice en las encuestas que está muy cansado de los partidos políticos tradicionales. Lo dicen todas las encuestas que se han revelado. Es eso, es esa expresión del pueblo. Luego pasa a otro escenario que me parece un escenario social importante, Dago, cuando una persona o un grupo de personas o un movimiento llama a unas personas a conformar una nueva opción política, porque no se puede de otra manera, y ves tú 200.000 firmas, como lo hizo el caso de Nayib Bukele, y ves a personas haciendo filas para poder firmar un papel que va a validar a un nuevo partido político, cuando tú ves ese fenómeno, uno dice, y viéndolo objetivamente, uno dice,
¿qué está pasando en el país? Claro. ¿Qué expresión es esta en el país? Es buena pregunta. El motor de la fenomenología que estamos abordando es el hartazgo del pueblo. La gente está harta del orden político, del orden social, del orden económico, del orden psicológico, harta de la incapacidad de los gobernantes, harta de la corrupción de los gobernantes, harta del control del mercado en la sociedad. De todo eso el pueblo está harto. Y este es el motor fundamental. Vinculado a este motor fundamental, aparece otro motor, que es el de la exclusión política. ¿Qué es lo que pide Nuevas Ideas? Participar. ¿Cuál era la clave de la guerrilla del FMLN? La exclusión política. El mismo fenómeno. ¿Cuándo se terminó la guerra civil? No se terminó con los acuerdos de paz. Se terminó cuando la oligarquía abrió la puerta para la participación política. ¿Y el FMLN tuvo oportunidad de participar políticamente? Claro. Y dijeron, háganse alcaldes, háganse diputados, háganse presidentes de la República. Allí terminó la exclusión política. ¿Qué es lo que mueve a Nuevas Ideas? La exclusión política. Es el mismo fenómeno. Bueno, se pone sobre la mesa del Tribunal Supremo Electoral 200,000 firmas. Ningún partido hace eso. Y aquí hay problema de escasez de materia gris. Porque ¿acaso Nuevas Ideas, al incorporarse, no fortalecerá el orden político? Sí, hombre. O Nuevas Ideas oxigenará eso. ¿Qué valen los partidos políticos de ahora? En la estima de la gente, no valen ni un cuanto a lo que se refería Max Planck en 1900. Ni un cuanto. Bueno, esto oxigena. ¿Qué es lo que están pidiendo? Participar en las votaciones, participar con candidatos. ¿Y acaso no ese es el juego, pues? Ese es el juego. Pero es que el problema no es ese. Para los oligarcas, ni para los empresarios partidarios. El problema es que como toda esa cúpula es una cúpula estructural vinculada a los negocios, entienden equivocadamente o no que entonces este bloque le va a hacer la competencia en el mundo de los negocios. Esa es la clave. ¿Y qué entiende la gente? La gente entiende otra cosa. La gente entiende que esta es la oportunidad para hacer cambios estructurales de importancia en el país. Es el momento para pensar en una reforma tributaria mínima, que es una cosa mínima. Reforma educativa mínima, hombre. Reforma de salud. Reforma política que incluya la democracia participativa y la democracia protagónica. Que en 30 años no se ha logrado. Que no se ha logrado, no. Reforma ambiental, salvando al río Lempa. Hay que salvar al río Lempa para salvar al país. Sí. Reforma de género. Bueno, el pueblo mira eso. Y por eso se moviliza. Perfecto. Cuando regresemos, Dago, ¿quién pierde, quién gana? Abriendo los espacios para que la nueva opción, estamos hablando del caso de Nuevas Ideas, que tiene obstáculos para poder ingresar a esta vida política partidaria. ¿Quién pierde o quién gana con estas decisiones que el Estado está tomando sobre el dejar participar a una nueva opción política o no dejarla participar? De eso vamos a platicar cuando regresemos con Dagoberto Gutiérrez.
Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Este espacio en retransmisión a las 11 de la noche. Y si no, usted en nuestro canal de YouTube, Informa TV, aquí puede encontrar ya esta entrevista a mitad de la mañana. Ya puede encontrar lo que estamos realizando hoy con Dagoberto Gutiérrez y todas las entrevistas también que estamos teniendo. Quiero recordarles también que tenemos nuestra nueva opción, plataforma. 3 panelistas dan la opinión sobre diversos temas de la vida nacional, los lunes, los miércoles y los viernes a las 7 de la noche. Hoy miércoles tenemos una nueva propuesta para usted en nuestro canal y lo va a encontrar también en nuestro canal de YouTube. Seguimos platicando con Dagoberto Gutiérrez. Dago, ¿quién gana, quién pierde en todo esto? Obviamente, así como tú lo has planteado, esa dictadura a la que se somete todo el pueblo y se somete la gente al final, dice este sí, este no. Pero ¿qué puede pasar en el caso de Nayib Bukele? Al final lo inhabilitan para no poder participar. ¿Qué va a pasar, Dagoberto? ¿Cómo no? Este bloque oligárquico le tiene miedo a la gente. Sus razones tienen. Ellos necesitan un pueblo dócil, que siempre vaya a votar. Porque eso los mantiene a ellos. Eso los mantiene. Eso los remoza a ellos. Sí. Que nunca exija elegir. Que se considere satisfecho con el acto de votar. Eso se ha roto en esta coyuntura. Eso se ha roto. Entonces, el pueblo en esta ocasión tiene chance de modificar el orden, cambiar el orden, que es justamente lo que está planteado. El orden se cambia o desde el mismo orden o desde el desorden. Cuando hablo de orden me estoy refiriendo al conjunto de leyes, decretos, reglamentos, providencias, resoluciones, acuerdos, notas que mantienen una realidad y una situación en pie. Ese es el orden. El orden no tiene que ver con la apariencia, es toda esa estructura. Ese orden... Es lo que vamos a llamar institucionalidad. Eso. Usemos esa figura. Las instituciones, que es la manera jurídica de referirse a un aparato, que es una concentración de poder político. Jurídicamente se llama instituciones. Las instituciones siempre funcionan. Incluso cuando una institución no funciona, está funcionando. El tema es saber en beneficio de quién funciona una institución. Ese es el tema. Ese es el tema. Entonces, para el pueblo es el chance de cambiar ese orden. Y cuando el pueblo está pidiendo que los inscriban como partido político, está diciendo, queremos cambiar el orden desde el mismo orden. Nosotros hace muchas décadas intentamos cambiar el orden desde el desorden, porque la guerra es un desorden. La guerra está fuera del orden. La palabra desorden tiene una preposición al principio, des. Des quiere decir fuera del orden. De salir del orden. Sí, fuera. Y el desorden siempre busca un nuevo orden. Un nuevo orden. Algunos están diciendo y le están pidiendo a Nayib Bukele que tenga paciencia, que la institucionalidad debe funcionar y que cuando la institucionalidad diga sí a los plazos, cuando la institucionalidad diga sí a las cuestiones de las leyes, entonces que espere esos momentos, que no se desespere. Esa es una afirmación mañosa, porque la institución siempre funciona. Una institución es un conjunto de normas jurídicas, pero esa no es la clave de la institución, porque las instituciones siempre son dirigidas por seres humanos y cada ser humano expresa intereses. La clave es cuáles son los intereses de las personas que dirigen las instituciones. Esta es la clave. Esa es la clave. Ellos han cerrado filas, Dagoberto,
para impedir, para inhabilitar en el caso a Nayib Bukele? Están en eso. Esa es la política. Es una política ciega, torpe, con muy poca inteligencia. Porque lo que están haciendo huele a maniobra, huele a traición ante la gente. Es un desborde de los procedimientos. Claro que hay procedimientos. Y claro que en los procedimientos hay plazos. Eso está bien. Sí, pero esto desborda el marco de los procedimientos y huele a maniobra no inteligente. No inteligente. Y todo está en vitrina. No porque haya una abundante información, sino porque el pueblo hoy tiene los ojos así, mira, abiertos. ¿Es un buen momento para el pueblo, Dago? Es un excelente momento para la gente, siempre y cuando la gente mantenga su capacidad de movilización, de organización. ¿Pero qué puedes hacer con una institucionalidad que está cerrando filas, Dagoberto? Vamos a suponer que esta petición no pase. Será un grave error de todos los que se benefician del orden. Será un grave error. Porque no pasará como un procedimiento institucional, sino que pasará como una maniobra política para impedir que una fuerza diferente participe en el juego, que es lo que se está pidiendo. Y entonces, como esto es parte de un calendario, en donde en febrero del otro año, es decir, dentro de un par de meses, viene una votación. Y las gestiones que se están haciendo es para participar en esa votación. Los partidos políticos que están anunciados para participar en eso no valen nada en la consideración de la gente. Los candidatos tampoco, por poderosos que sean. En el caso del candidato de Arena, por poderoso que sea, el Carlitos todavía no dice cosas importantes para la gente. Bueno, y estos están ¿Y tendrán cosas nuevas estos dos partidos, Arena del Frente? ¿Tendrán cosas nuevas que decir al país, Dago? No lo tienen. Es que en su cabeza no hay cosas nuevas. El FMLN, por un lado, está con las vísceras al aire. Todo lo que está ocurriendo en el caso de Mauricio Funes, por ejemplo, tiene que ver con el FMLN. Hoy López Obrador en México les está diciendo qué significa un gobierno popular. Estos no fueron capaces ni de resolver esa figura de la primera dama. Ni eso fueron capaces de resolver. ¿Y qué le puede decir el FMLN al pueblo en este momento? Nada. Arena tampoco. Son partidos que sufren de autismo político. Y el pueblo no los mira. No los quiere mirar. Ahora, si se niega la posibilidad de que participe una nueva fuerza. ¿Se ha montado Nayib Bukele a un carro viejo, sin gasolina, no. Dago? Hablemos un poco de Nayib Bukele. Fíjate cómo es la cosa. La gente no sabe mucho del pensamiento político de Bukele. Y lo critican, sí, por eso. Bukele debe aprender a hablar políticamente. Bukele debe hablar políticamente. Y ojalá que estés oyendo esto, Bukele. Sí. Eso es aprendible y es aprendido. Hablar políticamente. Expresar las ideas políticas fundamentales del movimiento. Porque la gente no solo está interesada en impedir que los otros partidos accedan nuevamente al gobierno. Ese es un interés, claro. No,
La gente está interesada, además de eso, en cambios estructurales, hombre. Es fundamental. Las cosas que no se han hecho. Las cosas que no se han hecho, pudiendo haber sido hechas. El FMLN tuvo todo en sus manos, pero se hicieron neoliberales y aplicaron el neoliberalismo. ¿Y hoy qué valen políticamente? No valen nada. No valen nada políticamente. ¿Y Arena qué puede ofrecer al país? Y Arena, ¿qué esperanza da Arena? ¿Qué oxígeno intelectual? ¿Qué vientos políticos? Todos esos partidos políticos, pero estos dos fundamentalmente son estatuas de piedra. Ahora, Bukele debe decir puntos programáticos fundamentales, porque el pueblo no solo está interesado en un nuevo gobierno, no hombre, ni en un nuevo presidente, no hombre, ese procedimiento, puro procedimiento, ¿no? Sino en una nueva sociedad, en un nuevo país. En cosas profundas. En cosas profundas, claro. Vamos a ver para el último bloque, Dagoberto, permíteme, para hablar un poco de qué se le puede venir. Digamos que Nayib Bukele participa en elecciones, gana las elecciones. ¿Qué se le viene al país con una candidatura como la de Nayib Bukele, con todo lo que tú has dicho sobre los otros partidos que ya tuvieron 30 años y han gobernado este país? Esa es la propuesta para el siguiente bloque, ya regresamos. Regreso al encuentro con Julio Villagrán. Más que meterse a apoyar a Nayib Bukele, Dagoberto Gutiérrez en su última participación en este espacio dijo, más que eso yo estoy metido en un chiflón. O sea, hay un montón de gente que está pensando como yo y que quiere ver qué podemos hacer para cambiar un poco el sistema que tenemos. Eso me dijiste la última vez. Claro. En esta coyuntura, ese chiflón sigue avanzando, se convierte en marea que arrastra a mucha gente de distinto color ideológico. Pero toda esa gigantesca marea tiene un sabor popular. La característica de esa marea es que es popular. Esto quiere decir que está al servicio de los intereses de la gente y no al servicio de los intereses de las cúpulas empresariales o cúpulas económicas o cúpulas políticas. Nuevas Ideas es un movimiento popular. Esta es su esencia. En lo popular caben distintos colores. Bukele, en este diseño, es un instrumento de toda esa marea. Él lo entiende esto. ¿Cómo puede caminar Bukele en una línea, Dagoberto, donde culturalmente, inclusive, la cultura política nos dice, ¿estás a la derecha o estás a la izquierda? ¿Cómo poder caminar ahí? Es sencillo, hay que estar con el pueblo. Y para eso hay que saber qué es lo que dice el pueblo. ¿Qué es lo que necesita el pueblo? Ya se sabe qué es lo que necesitan las cúpulas. Es lo que han venido haciendo sempiternamente. Pero, ¿y quién escucha al pueblo? ¿Quién mira al pueblo? Ese es el toque. Y debe ser el toque diferencial entre este movimiento y todo lo que lo ha precedido. Para saber eso, Bukele tiene que hablar con la gente. Tiene que escuchar a la gente. Esa es la condición clave. Más que saber los problemas de la gente, Dago, porque la agenda nacional es muy obvia, muy clara. Más que eso, Nayib Bukele debe comenzar entonces a proponerle a la gente cuál es su visión sobre el país que se necesita. Claro, en un diálogo político. En un diálogo político. Y vos tenés razón. No es cuestión de conocer la agenda. Si eso se sabe, hombre. Hay que resolver la guerra social, que es lo que lleva sangre, llanto. Mira hoy esa operación militar sobre el sistema de abastecimiento de agua. Bueno,
es un diálogo en donde si yo soy líder, el líder es el que hace lo que la gente me dice. Ese es el líder. El líder es la persona que tiene inteligencia emocional, que tiene poder carismático, que hace lo que la gente dice. Líder es el que no quiere ser líder. Todas estas son las características del líder. Puestas así las cosas, el tema es sencillo y pasa por un diálogo con la gente. La gente sabe más de los problemas del país que muchos funcionarios. Y la gente sabe más sobre cómo resolver los problemas del país que muchos funcionarios. Hombre, hay que hablar con la gente. Hay que hablar sin pérdida de tiempo. ¿Qué va a pasar, Dago, si no se le permite a Nayib competir? ¿Qué va a pasar? El país entra en un momento de inestabilidad. Y yo pienso que la gente no participaría en febrero. Pienso que la gente no participaría. Porque no habrían incentivos para participar. Porque no habría gente por quien votar. No habría gente por quien votar. Y hay que saber que hace unos meses la gente le dio a este esfuerzo 200,000 firmas. Esa es una proeza política. Cualquier funcionario medianamente inteligente, se puede dar cuenta de eso. Y hay que tomar en cuenta eso. Y luego, como esta marea lo que está pidiendo es entrar al orden, fortalecer el orden, hacerse partido político e ir a las votaciones. Hasta ahora uno había pensado que de eso se trataba, pero no se trata de eso. Es que lo que estamos llamando orden es un conjunto de empresas. Y no quieren que nadie interrumpa sus negocios. El negocio de la política. Más que la figura de Nayib Bukele, es un movimiento ciudadano importante que no se debe despreciar, Dago. Es un movimiento del pueblo para el pueblo. Porque todos están atacando de que es la figura de Nayib y su egocentrismo de querer participar, de querer apoderarse de lo que siempre ha deseado, que se cree el Mesías del país. Pero más que eso, es esa manifestación de la gente, de ese grupo de personas grandes que ha crecido, y ahí está, viéndolo objetivamente, pues. Claro, claro. Es una expresión más grande que eso. Mucho más grande, que remonta el universo de las personas y también de los individuos. Y nos presenta un fenómeno colectivo. Lo que está a la base del fenómeno es el rechazo al orden corrupto de los partidos políticos, al orden de los funcionarios incapaces, de los gobiernos incapaces incluso de hablar con la gente. Y aquí nos encontramos, por ejemplo, con una reforma de salud en donde las autoridades de salud no hablan con los médicos. Eso es inconcebible, pero es expresión de esa falta de capacidad. Contra eso está el pueblo. Pero el pueblo no está nada más a favor de un nuevo presidente y de un nuevo gobierno. No, hombre. El pueblo necesita reformas estructurales, que es lo que está en la cabeza de la gente. La gente dice, hay que salvar al río Lempa y hay que asegurarle agua potable para que la gente pueda beber antes que el regadillo y antes que las piscinas de turismo. Si no se salva el río Lempa, pues no se salva el país. Para citarte un caso. Una asamblea legislativa muy derechizada, Dago. Sí, así como está hoy. La asamblea legislativa en manos de las derechas. Porque todos los partidos políticos son de derechas. ¿¿Y por qué hablas así del FMLN? Porque
el FMLN es un partido de derechas a partir de lo que hace. El FMLN aplicó el neoliberalismo. ¿Y yo puedo ser de izquierda y neoliberal al mismo tiempo? No. Ese es el punto. Y hay que saber lo que ellos han hecho y lo que no han hecho. Claro, el juego desde un principio, desde el fin de la guerra civil, fue que uno jugara a la izquierda y otro jugara a la derecha. Porque se pensó en un bipartidismo. Pero que en nuestro país no hay burguesía porque hay un capitalismo muy tardío, muy atrasado. Y una maniobra de bipartidismo solo es viable cuando hay una burguesía capaz de hacer esa maniobra. Pero aquí no se pudo. Sin embargo, sí se pudo aplicar el neoliberalismo. Brutal, ciego, ortodoxo. ¿Qué es lo que ha llevado a esta situación? Al empobrecimiento general de la sociedad. A la decrepitud de las clases medias en nuestro país. Toda esta situación tiene que ver con eso. El FMLN ha sido sujeto en la aplicación de esa política. Claro. Dagoberto, quiero aprovecharte, ya para ir terminando. Ya viendo los tres competidores en las elecciones presidenciales, digamos en el caso de Nayib Bukele, logra estar ahí, ¿cómo ves esa configuración? ¿Cómo ves esa carrera? Hasta ahora las encuestas, hablando de las encuestas, le dan a Nuevas Ideas ventajas extraordinarias. Inclusive doblando la votación de los otros partidos. Claro, hasta ahora. Esas encuestas son también una fuente de temor y hasta pánico. Así se mira en ese terreno electoral. Y ese terreno electoral, sin duda que es importante para resultados electorales. Pero el corazón del proceso es un programa político que dé respuestas a lo que la gente necesita y quiere, reformas profundas. El desmontaje del neoliberalismo como una primera medida y la recuperación del Estado. Esta es la condición clave de todo lo que se puede hacer. Desmontar el neoliberalismo tiene un nombre: recuperar al Estado. ¿Se avejentó este Estado? No. Se privatizó, se puso al servicio del mercado. Esto quiere decir que el Estado dejó de cumplir las funciones que le da la Constitución. Y no estamos pensando en otra Constitución, estamos pensando en esta. ¿Se equivocarán aquellos que no dejen participar a Bukele? Se equivocan lamentablemente. Se equivocan lamentablemente, tanto táctica como estratégicamente. Esto no es solamente del Tribunal Supremo Electoral y de la Sala Constitucional, es más que eso. No, es el poder. Es el poder. Cada uno de esos entes tiene sus razones. ¿Qué razonamiento político harías a estas personas sobre esto que están tratando de hacer? Ninguno, mucho menos un consejo, ¿no? Porque cuando uno da consejos sin que se lo pidan, sale mal. Y consejero no es el que da consejos, sino es aquel al que se le pide consejos si son escuchados. ¿O qué les puedes advertir entonces? Nada, hombre. Nada. Es que ellos tienen su lógica, su proyecto y su programa. Y es lo que ellos están haciendo. Increíble, pero es lo que ellos están haciendo. ¿A la gente qué le dices tú en este momento? Al pueblo. El pueblo es la clave de este proceso. Es el corazón. Y el presupuesto es que el pueblo mantenga su capacidad de movilización, de organización, de formación. Hay que aclarar la cabeza y movilizar el corazón, porque también con el corazón se piensa y con el cerebro se siente.
Dago, quiero que le mandes un saludo especial a nuestros hermanos que fuera de nuestro país te ven y han pedido que estés tú aquí con nosotros. ¿Cómo no? Que creo que es una expresión importante en este momento. A todos los salvadoreños y salvadoreñas que están en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Australia y otros lugares que estamos regados por el mundo, un abrazo, un saludo de confianza. Ustedes son un aporte fundamental a estos procesos. Y ustedes saben muy bien que El Salvador es nuestra única patria. Y hoy atraviesa por el momento más oscuro de su historia. Eso es lo que estamos viviendo. Cada salvadoreño interesado en su país es una luz que no debe apagarse. Un abrazo para todos. Dago, gracias por venir con nosotros. Siempre es un gusto que esté con nosotros aquí. Bueno, gracias. Perfecto, a todos ustedes en casa, gracias por haberse quedado con nosotros. Mañana es día jueves, una nueva propuesta. Nos acompañará en el estudio Leonel Búcaro, expresidente del Parlacen. Vamos a hablar con él sobre la situación básicamente de Nicaragua, qué vive Nicaragua, que nos ilustre un parlamentario centroamericano, ex parlamentario centroamericano, que nos ilustre sobre la situación que vive Nicaragua y algunas otras naciones de la región que también tienen algunos problemas particulares en este momento. Esa es la propuesta para el día de mañana. Por hoy, pasen todos un feliz día.